Shabbat Shalom y bienvenidos. Estamos en el séptimo día de la semana y es Shabbat y a todos nos da mucha alegría. Primero, tener este día para estar en comunión con nuestro Padre Yahweh y también con los hermanos. Y pues estamos siempre llenos de alegría porque ustedes nos dan la oportunidad de compartir la palabra y siempre están listos para recibir este alimento que tanto necesitamos todos nosotros, el alimento espiritual. Hay muchos hermanos que, conociendo de las raíces hebreas, le hemos comentado sobre esto en varias ocasiones, creen que deben convertirse al judaísmo porque creen que las raíces hebreas, o que por ejemplo lo original, que es como nosotros mejor le llamamos, la fe original de los apóstoles de Yahshua y la fe original de Yahshua, pues creen que buscando del judaísmo van a llegar a ella y pues están equivocados. Y claro, se confunden porque eso es lo que les enseñan y porque tal vez, como saben que originalmente a ellos se les fue dado la Torá y todo lo referente a la salvación y al Mesías, pues ellos creen que de esa manera, buscando el judaísmo, van a recibir salvación. Pero sí, originalmente al pueblo de Israel se le dio todo lo que ya conocemos, los profetas, las profecías y de Mashiach, pero eventualmente ellos hicieron como hacen todos, crearon religiones o una religión en la cual está mezclada con paganismo y nada tiene que ver para la salvación. Vamos a ver qué sucede aquí. El apóstol Pablo, escribiéndole a nuestros hermanos de aquel tiempo, los hermanos de Éfeso, y esta carta también es para nosotros hoy, dice claramente aquí en el capítulo 2: y él os dio vida a ustedes o a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Pues por supuesto sabemos que se está refiriendo a los gentiles, pero no solo a los gentiles, porque los gentiles nada más no fueron los que estaban en pecado, pero en este caso está hablándole a los gentiles. ¿Qué sucedía? Pues que estaban muertos espiritualmente, porque estaba hablando de la vivos físicamente. Estaban muertos espiritualmente porque estaban en sus delitos y pecados. Dice, pero andaban en eso en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que sabemos que es a Satán, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El espíritu dice claramente que es el príncipe de la potestad del aire, que es la corriente de este mundo cuando las personas andan en delitos y en pecado. Así éramos nosotros, pero Él nos dio vida, vida por supuesto espiritual, y nos va a dar vida también, que es librarnos de la segunda muerte, librarnos de ser arrojados al lago de fuego y azufre. Dice que eso era antes, en otro tiempo, cuando seguíamos la corriente de este mundo, amados, pero ya no somos así, se supone, ¿verdad, amados? Y los que todavía estén en eso, pues dejen todo eso atrás, porque si ahora estamos vivos y ya no estamos muertos, no podemos seguir en eso. Bueno, es que si siguen en eso no tienen vida, amados hermanos, ¿no? Las dos cosas no pueden ir juntas. Dice aquí, hermanitos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ven, ahí él se incluye y él era israelita. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira. Hijos de ira, hermanito, lo mismo que los demás. Antes éramos hijos de ira porque estábamos en pecado y seguíamos la corriente de este mundo, amados, y a Satán. Pero Yahweh, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, como ya él dijo, ¿por qué? ¿Qué hizo ya el Padre Yahweh? Nos dio vida juntamente con Mashiach.
nos dio vida con Mashiach. Por favor inmerecido somos salvos. Lo que nos dio es la salvación de la segunda muerte, amados, la muerte espiritual. Y eso es lo que nosotros podemos recibir, esa salvación a través de Mashiach. Dice, juntamente con él, con Mashiach, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yahshua HaMashiach. Nos resucitó porque estábamos muertos espiritualmente y nos resucitó. Por eso cuando hacemos la inmersión, que es algo físico, es una representación de lo que ya sucedió en nuestras vidas, en nuestro espíritu. Entonces dice que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su favor inmerecido, que se conoce como gracia, en su bondad para con nosotros en Yahshua HaMashiach. Nuevamente da el énfasis todo el tiempo que fue en Yahshua el Mesías. Porque por favor inmerecido sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Yahweh. Es don de Yahweh, hermanito. La salvación que Él nos está dando, este favor inmerecido, viene por medio de Él y de la fe en Él, pero no viene por medio del ser humano ni del hombre. Y no por obras, añade, para que nadie se gloríe. No por obras, porque entonces la gente empieza a hacer obras y obras para después decir que a través de mis obras yo recibí este favor inmerecido o la salvación. Y se jactan de eso. Porque somos hechura suya, creados en Yahshua HaMashiach, ¿para qué, hermanitos? Para buenas obras. Y añade que estas buenas obras, dice que Yahweh preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que Yahweh hizo, ¿verdad, amados? Entonces sigue diciendo, hasta ahora ven, hermanitos, estábamos muertos y estábamos en pecado, pero Yahweh nos amó y envió a Yahshua, y a través de él recibimos la promesa de la salvación y recibimos, amados hermanos, el perdón de pecados y somos resucitados espiritualmente. Por tanto, acuérdense o acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, miren cómo especifica, ustedes eran gentiles en cuanto a la carne. ¿Por qué? Porque para ese tiempo, también vamos a ver, habla de la circuncisión, y para ese tiempo eran gentiles porque no eran hijos de Israel, no eran descendientes así de como de las 12 tribus, ¿verdad? En cuanto a la sangre o a la carne, pues no pertenecían al pueblo escogido de Yahweh, que Yahweh escogió, sino que eran gentiles. Y entonces, como no eran israelitas, los gentiles, dice, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, porque ustedes saben que Yahweh le dijo a Abraham que circuncidará a Isaac, Isaac a Jacob, y hacia todos los demás fueron circuncidados, y solamente los del pueblo de Yahweh eran circuncidados. Los demás, los gentiles, las naciones, no se hacían la circuncisión física, porque no, como al día de hoy, que si la hacen es porque quieren, pero no porque haya sido un mandato de Yahweh para ellos. Pero los gentiles ismaelitas también. Entonces, claro, los que son descendientes de Ismael también lo hacían, pero hablando de estos otros, ellos no se circuncidaban físicamente. Entonces los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Aquí lo dice claramente lo que yo dije, ¿no? En aquel tiempo estabais sin Mashiach. En aquel tiempo, cuando estaban en pecado, cuando no conocían, estaban en pecado porque estaban sin Mashiach. ¿Por qué dice sin Mashiach? Pues porque sabemos que Mashiach, cuando lo conocemos, es que entonces nos arrepentimos. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces, al estar sin Mashiach, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pecados de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Así estaba antes el mundo, porque los únicos que conocían de la esperanza del Mesías y los únicos que tenían la ley, que eran las instrucciones de Yahweh, de cómo Yahweh se comunicó con el pueblo y le dijo, esto es lo que a mí me agrada, esto tienen que hacer y esto no, y conocían la ley, pues conocían lo que era el pecado, pero la gente que no tenía la ley de Yahweh, pues estaban en pecado porque desconocían todo esto. Entonces, pues estaban alejados a la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, porque todo esto se le fue dado a Israel primero.
y a la misma vez estaban sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Para ese tiempo, ¿saben, hermanito? Claro, era así, antes de que viniera Yahshua. El mundo estaba alejado de todas las promesas que Yahweh tenía para el mundo. Pero ahora, en Mashiach, Yahshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Ven, amados. Y voy a terminar aquí y sigo en otro audio porque ya llevo 10 minutos y me gusta que sean cortitos para que los puedan escuchar con más tiempo, o sea, con más calma y no tenga mucha información, si no pueden escuchar uno muy largo que a veces les pasa. Bueno, de todas maneras, hasta ahora en resumen, antes los seres humanos que no eran del pueblo de Israel estaban sin esperanza, sin circuncisión y sin Elohim y en pecado porque no conocían lo que era el pecado y estaban apartados de los pactos y la promesa, pero ahora a través de Mashiach o a través de la fe, a través del favor inmerecido, que algunos le llaman gracia, es que entonces ahora en Yahshua HaMashiach, pues entonces somos, vamos a ver lo que decía, cercanos, ¿ven? Ahora sí, dice, pero ahora en Yahshua HaMashiach, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahshua HaMashiach. Así es que vamos a seguir leyendo, a ver entonces qué sucede, qué resultado tiene todo esto. Si Yahshua o Yahweh se quedó solo con Israel, si Yahshua o Yahweh decidió sustituir a Israel por los gentiles, que eso ya le hemos hablado muchas veces. Es importante leer Romanos 11, hermanito, que también el libro de Romanos 11 habla mucho sobre esto y lo explica. Y aquí más o menos habla de lo mismo. No necesariamente lo explica de la misma manera, pero es el mismo punto, amados. Bueno, pues les envío este audio. Shabbat Shalom. Benditos sean todos en el nombre de Yahshua. Denle me gusta a los videos, a los audios. Compártanlos con otras personas y suscríbanse, por favor, para que reciban siempre este alimento necesario para todos. Y como siempre, los amamos en el nombre de Yahshua Mashiach. Y hasta la próxima. Shabbat Shalom.